Eh, bueno, cuando quieras arranca, Rosita. Bueno, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todos los asistentes a este ciclo de seminarios que estamos realizando desde el IB como una manera de celebrar los 40 años del aniversario de la fundación de nuestro instituto. Hoy tenemos digamos, el gusto de poder contar con la presencia de la doctora Marcela Sangorrín, o Marcela simplemente, que desarrolló la primera parte de su formación académica en el instituto. Y bueno, por lo tanto, entonces, en nombre de las autoridades del instituto y de todos nosotros, te agradecemos, Marcela, por la gentileza de haber accedido a darnos esta charla y actualizarnos sobre tus investigaciones. Marcela Sangorrín, o la doctora Marcela Sangorrín, es licenciada en Ciencias Biológicas y también es doctora en Ciencias Biológicas y se formó aquí en la Universidad de Mar del Plata. Desarrolló su tesis doctoral en el instituto, en el IB, bajo la dirección del doctor Jorge Sánchez, o Toto, trabajando sobre el sistema de enzimas proteolíticas. Y por los años 1998, que fue más o menos cuando se doctoró, por cuestiones familiares, decidió radicarse en Neuquén, donde reside actualmente. Allí es profesora asociada en la Universidad Nacional del Comahue y también es investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Provien, que es un instituto de doble dependencia, Universidad Nacional del Comahue, CONICET. El Provien es el Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y también Ingenierías Alternativas. En ese lugar, Marcela es directora de un grupo de investigación que se denomina Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras, donde desarrolla diversas líneas de investigación, todas relacionadas con microbiología aplicada de levaduras. Algunas de esas líneas son, por ejemplo, los procesos fermentativos de vinos y sidra, la producción de toxinas killer, particularmente relacionadas con el control biológico de fitopatógenos de fruta, entre otras líneas que seguramente Marcela nos comentará ahora durante su charla. Como parte de su actividad investigadora, Marcela dirige y ha dirigido tesis doctorales, desarrolla actividades de docencia y de investigación, ha publicado numerosos trabajos importantes en el área de microbiología aplicada de levaduras, y también realiza actividades de transferencia, y en ese contexto, recientemente ha presentado una patente relacionada con el biocontrol de enfermedades post cosecha en pera, utilizando levaduras. Bueno, antes de dar paso a la charla de Marcela, me gustaría hacer como un pequeño repaso, más que nada de la parte del tiempo que Marcela pasó en Mar del Plata, y eso recordándolo a través de algunas fotos o algunas imágenes. Por ejemplo, bueno, acá tenemos algunas imágenes con gente del grupo del laboratorio, con el doctor Sánchez, con Toto, con gente del laboratorio, integrantes, algunos de los cuales todavía están en el instituto y otros que han desarrollado su actividad profesional en otros institutos del país o del exterior, también en algunas actividades sociales, conmemorando que seguramente acá algún aniversario o algún cumpleaños, con la gente del grupo y la familia del grupo, y también algunos recuerdos de los paseos en las reuniones de SAID, cuando viajábamos a los congresos, y que además de hacer actividades académicas, siempre nos hacíamos tiempo para hacer algún paseo, o hacer alguna actividad deportiva inclusive, ¿no? Como acá en Pucón, o en Puerto Iguazú, o en Mendoza. Marcela, una característica que recuerdo siempre de Marcela es el gusto por la fotografía, que seguramente todavía lo mantiene, y como vemos acá, ella siempre salía con su camarita, de manera de retratar fotos o los momentos, digamos, en todos los lugares donde íbamos, o también en los eventos en el instituto. Bueno, entonces, sin más, doy lugar, Marcela, a tu charla. La doctora Sangorrín, entonces,
Adelante. tantas anécdotas. Ahí en el Iguazú perdí una cámara y el Tito me rescató de una caída. Exactamente, esa foto de Puerto Iguazú justamente fue ese momento, si no recuerdo mal. Bueno, adelante, Marcela. Muchas con tu gracias, charla. Rosana, por la invitación a través tuyo a todo el instituto. Siempre es un cariño grande en el lugar donde uno se formó o donde uno se inició. Estudié la carrera y la tesis doctoral, así que encantada de compartir y encontrar gente de esa época y gente nueva. Bueno, ¿qué les podría decir? Bueno, cuando yo vine a Neuquén en el año 97, siempre había trabajado en purificación de proteínas y proteasas, como dijo Rosana, y acá no había, bueno, en Neuquén había mucho menos desarrollo del que hay ahora, y había un grupo que estaba iniciando una línea con levaduras. Entonces ahí me incorporé a ese grupo y bueno, tuve que aprender un montón de cosas de microbiología que no sabía. Que había sido ayudante de microbiología, pero que había tenido, pero no había trabajado. Así que aprendí muchas cosas nuevas, como decía hoy en el reportaje de la radio, y pensé que nunca más iba a trabajar con proteínas y purificación, que es bastante engorrosa, pero bueno, todos los temas tienen sus cosas, ¿no? Pero finalmente después también seguí trabajando, que ahora no les voy a contar, con purificación de proteínas en unas proteínas que fabrican las levaduras, que seguramente ustedes conocen, que se llaman toxinas killer. De eso desarrollé otra línea que preferí elegir esta de las levaduras para control biológico en peras, porque también es la que sigo hoy más fuertemente y da más para el interés general y divulgación. Pero en realidad todo el tiempo trabajé también con toxinas killer en tema de apoptosis y purificación de las toxinas, con el posible uso para control de contaminantes de bodegas y también algo en levaduras oportunistas. Vieron que las levaduras no son patógenas para humanos, pero son oportunistas cuando uno está inmunodeprimido con cáncer, así que había una línea que se podían aplicar las toxinas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día si quieren, pero esto tiene mayor impacto en la divulgación o en el interés general, que es la propuesta que inicié más o menos en el año 2017, es decir, que ya había trabajado 10 años con toxinas killer, y también, bueno, un poco esto de la diversificación, ¿no? O sea, a mí me gusta también hablar un poco de la parte humana, ¿no? Cuando ya un grupo crece, ya había otros 2 doctorados, otras 2 personas, ya éramos 4 y había que diversificar un poco las líneas, todos metidos en el tema de bodegas y de selección de levaduras para mejorar la calidad de vinos y sidras, nos parecía que era mucho. Entonces nos interesó buscar otra aplicación, otra herramienta biotecnológica que pudiéramos volcar nuestro conocimiento de levaduras en otro caso, regional, y que era esto de usar las levaduras para conservar mejor las frutas de esta zona, como usándolas como agentes de control biológico. Ahora les voy a explicar por qué se llaman enfermedades por cosecha, porque quizás estén alejados de este tema, es decir, son podredumbres o enfermedades después de que se sacan de la planta. Entonces, elegimos las peras más que las manzanas, que en esta zona son las 2 más abundantes, porque las peras son más lábiles o más sensibles su cáscara, tendrán ustedes la experiencia, y, y también tienen como más valor agregado para nuestro país, porque somos uno de los pocos países productores de peras, y exportamos gran cantidad, ¿no? Pero para su producción, en esta área que yo estoy, bueno, la ciudad de Neuquén está en esta puntita, toda esta área sería el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Las peras se cosechan en estos grandes cajones y hay que conservarlas varios meses hasta que se comercializan. Tanto a nivel nacional como internacional hay que conservarlas en frío. Y en esa conservación se pudren, la atacan hongos,
del ambiente y, bueno, baja la producción y la calidad de la fruta a exportar. Y en nuestra zona, acá también siempre lo recuerdo, hay mucha cultura de alimentos orgánicos, y también la Patagonia vieron que tiene un poquito de esto de marketing, que ayuda a que un producto orgánico y venido de la Patagonia tenga una buena posición en los mercados extranjeros donde exportamos. Pero si es orgánico, mucho mejor. Y para que sea producción orgánica, hay que evitar usar, como ustedes saben, fungicidas químicos. Entonces, acá les presentaba los dos principales patógenos, Penicillium expansum y Botrytis cinerea, que atacan a la fruta. En esta ven en condiciones de embalaje comercial, y aunque esté conservada a menos 1 grado, 0 grados, igual con los meses aparecen estas podredumbres y se pierde gran parte de la producción. Entonces, bueno, nosotros por eso dijimos, ya que sabemos de levadura y está este problema, busquemos levaduras como agentes de control biológico, ¿no? Que ellas sean las que reemplacen el uso de fungicidas para controlar estas enfermedades que se llaman post cosecha, porque es después que están guardadas en las cámaras. Y la idea, ya les voy a mostrar mejor, es aplicar las levaduras con estos rociadores sobre la fruta antes de embalar, en las líneas de embalaje. Entonces, todo lo que ustedes saben de control biológico, a veces no involucra a 3 individuos, pero en este caso, fíjense que tenemos el huésped, que sería la fruta, la pera, que podríamos extrapolarlo a manzana. Hemos hecho algunos ensayos, pero nos concentramos más en pera. El huésped, el patógeno, cualquiera, Penicillium, Botrytis, Alternaria, Clarosporium, aparecen varios, y el agente antagonista. Entonces acá fíjense que tenemos una triple interacción donde hay distintas respuestas de ataque, de defensa, y hay que tener el conjunto de este panorama para encarar un buen programa de selección. Porque quizás ustedes seleccionen otras cosas, ¿no? Pero si uno parte de 1000 individuos, 1000 cepas, hasta de distintas especies, ¿cómo hacer para encontrar una aguja en el pajar? ¿Cómo hacer para encontrar a la mejor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran desafío cuando uno trata de buscar un agente de control biológico. Cómo ahorrarse camino y cómo encontrar el individuo que pueda interaccionar en esta tríada, en este caso, ¿no? Entonces, para el éxito de la selección es interesante este razonamiento, ¿no? Es más factible encontrar buenos agentes de control biológico en los propios lugares de conservación, donde, por ejemplo, en este caso la fruta va a estar, en estas cámaras frías, y en presencia del posible patógeno que va a desarrollar la enfermedad. No voy a entrar en todo el tema de la fitopatología, pero estos patógenos entran sobre todo por heridas, por rupturas en la cáscara. Entonces, si yo tengo un ambiente donde tengo el frío, los patógenos ambientales, los conidios dando vuelta y las heridas, es un ambiente propicio. Entonces, si hay frutas que se conservan sanas y otras se enferman, ahí sería un ambiente propicio para encontrar por qué algunas se conservan sanas. Porque lo que estamos buscando son levaduras autóctonas, levaduras que ya estuvieran ahí en la fruta, ¿no? Entonces, en estos casos, que se mantengan sanas, seguro iba a haber algún mecanismo de control natural que las mantenga sanas. Entonces dijimos, vamos a buscar levaduras tanto en la superficie de las peras sanas como en las dañadas. Y vamos, porque nuestra idea era seleccionar una levadura autóctona que sepa además pasar, estar en ese ambiente, ¿no? De la cámara fría, en ese sustrato, ¿no? Buscar una de colección y probar 1000 de colección. No, una autóctona adaptada. Entonces dijimos, vamos a hacer heridas y ver si se conservan sanas. Quiere decir que aquí podríamos encontrar potenciales antagonistas. Entonces, un ensayo inicial fue, porque les digo esto que parece una tontería, pero hay trabajos
que parten de seleccionar así de la planta, del ambiente con otra temperatura, otra luz, otra condición, buscan antagonistas en un lugar donde son otras condiciones. Pero hay trabajos así. Esto me ayudó una uruguaya que me dijo, si vas a empezar en esto, te pido, por favor, arrancá en el ambiente de conservación comercial, porque yo arranqué de las plantas y perdí muchos años. Así que bueno, fue un gran consejo que me dio una investigadora uruguaya, Silvana Vero. Y bueno, entonces hicimos eso, hicimos heridas a propósito y las pusimos en caja junto con frutas sin heridas y las dejamos en conservación comercial en estas cajas que se guardan en estos bins, en estos pallets, dentro de la cámara fría. Esto está afuera, después lo entran. Y que quede ahí 6 o 7 meses. Después de ese periodo, ahí fuimos a muestrear. Mientras tanto, hacíamos otras cosas. Fuimos a muestrear para encontrar los posibles antagonistas. Entonces, en este pequeño esquema, disculpe que está en inglés porque está en este capítulo del libro, de las heridas que se conservaban sanas, solo de las sanas, no de las enfermas, sacábamos ese cachito, digamos, con un sacabocado, y en un Eppendorf hacíamos un lavado, extraíamos todos los microorganismos que podían estar ahí, bacterias o levaduras, ¿no? Pero bueno, con medios selectivos nos quedábamos solo con las levaduras, y también hay gente que de aísla con medios selectivos y se queda también con 500 aislamientos. Y nosotros dijimos, esto sí fue original, dijimos, no, vamos a usar esas aguas de lavado, vamos a enfrentarlas a los patógenos en un ensayo en otra herida, en una pera, que yo le hago un agujerito y ahí voy a poner con la pipeta tanto el conidio del patógeno como la levadura, o en este caso el agua de lavado con las potenciales levaduras, y enfrentándolos ahí, hacer ensayos de presencia o ausencia de enfermedad y seleccionar qué aguas de lavado tenían un potencial agente de control. Después de ese primer screening, recién de esas aguas que bajaran un 50% la enfermedad, a esas aguas las voy a plaquear, a aislar las colonias, para descubrir cuál de todos los que están presentes es el antagonista que produce el control de la enfermedad. Entonces, después que los aislamos, ahí hicimos un segundo bioensayo con esos aislamientos para seleccionar los mejores antagonistas. Ahí partimos de unos 800 aislamientos, pero ya tenían un paso previo de selección. Bueno, más detalles ahí están los trabajos, ¿no? Porque tampoco iba a presentar todo. Y de esas, identificamos unas 14 levaduras, 14 especies, bueno, por la zona, amplificando el ITS, ¿no? Esa zona del genoma que se usa para levaduras muy conservadas. Por RFLP sacamos la identificación molecular de las especies aisladas, y de las 14 levaduras, por otro paso de selección, nos quedamos con estas 4, que son Cryptococcus albidus, Pichia membranefaciens, Wittgenstein victoriae, que siempre los taxónomos se dedican a poner nombres complicados. Antes se llamaba Cryptococcus victoriae, pero con los años cambió a Wittgenstein victoriae. De esas 2 cepas distintas de nuestra colección fueron buenas antagonistas. Y esta quinta, Cryptococcus albidus, es una levadura comercial, porque bueno, para ahorrar, me olvidé de decirles que obvio que esto del control biológico, hay unas 6 o 7 productos con levaduras registrados en el mercado europeo y de Estados Unidos, pero en Argentina no hay ningún agente producido en forma comercial y a gran escala. Pero nosotros habíamos conseguido una muestra que entró experimental de Cryptococcus albidus, que fue aislada en Sudáfrica, y hoy en día la produce Roche. Conseguimos una muestra para comparar esta levadura foránea
digamos, Shell Plus es la sigla, con las nuestras de nuestra colección de acá de la Nor Patagonia. Y entonces, ¿qué hicimos? Para caracterizar los mecanismos de acción que podrían estar utilizando, las levaduras tienen una batería grande de herramientas para controlar al posible patógeno. Pueden llegar a inhibir la germinación del patógeno. Pueden producir compuestos difusibles que eliminan a la extracelular y evitan el crecimiento tanto de levaduras, bacterias u hongos, ¿no? Compuestos difusibles y también compuestos difusibles pero volátiles, difusibles por el aire. Entonces, nosotros queríamos caracterizar todos estos mecanismos y otros más para tratar de seleccionar de estas levaduras la que tuviera más mecanismos, porque con más mecanismos, más posibilidades de que lo estén expresando en la fruta para controlar. Estos ensayos, como ya están viendo acá, son in vitro, ¿no? Lo pongo también en el título, que es inhibición de la germinación. Bueno, se cuenta en el microscopio cuántos conidios germinados o no de los patógenos, tanto de Botrytis cinerea como de Penicillium expansum, frente a estas levaduras, ¿no? Los de compuestos difusibles, con el clásico ensayo de colocar una levadura o un agente que uno quiere evaluar, y acá el hongo, el desarrollo o no del halo de crecimiento. Y los compuestos volátiles en placas de Petri, sembrando placas dobles, sembrando la levadura en una placa con su medio de cultivo y el hongo en otra, y enfrentándolas, es decir, dos bases de placa de Petri cerradas con film, y ver qué compuestos volátiles inhiben o no el crecimiento. Bueno, le digo que todo esto es como, se los explico, porque son experimentos sencillos y baratos que podíamos hacer en una época que teníamos muy poco financiamiento. Pero sirven y son prácticos, siempre hay que aclarar que son in vitro, ¿no? Que in vivo yo no sé exactamente si están o no trabajando, pero potencialmente están. Entonces, vimos que las levaduras Victoriae, una de las cepas, y Cryptococcus albidus, la comercial, tenían los porcentajes más altos de inhibición de la germinación de los dos patógenos. Por otro lado, estas dos levaduras, Cryptococcus albidus y Pichia membranae faciem, tenían una alta producción, pero un bajo porcentaje de control por compuestos difusibles, pero solamente, por ejemplo, para Botrytis cinerea y no para Penicillium expansum. Compuestos volátiles, fabricaba muchísimo la levadura comercial, y una de las nuestras también alcanzó a controlar hasta un 62% el crecimiento de Penicillium expansum. Por otro lado, evaluamos también otros mecanismos de control, que no los expliqué todos al principio para no hacer mucha introducción teórica, que es también la producción de toxinas killer, estas glicoproteínas que liberan al espacio extracelular las levaduras, que también podrían controlar a los patógenos, la producción de actividades enzimáticas, como glucanasas, quitinasas, proteasas y pectinasas, que las levaduras producen, y estas tres primeras ayudarían a atacar la pared del hongo. La pectinasa no sería deseable, porque atacaría la peptina de la cáscara de las frutas. Pero bueno, las evaluamos en ensayos también en placa, con el sustrato adecuado, viendo el halo de degradación del sustrato. Las toxinas killer se evalúan haciendo un césped sobre la placa de Petri y poniendo las estrías y viendo el halo de inhibición. Y también la capacidad de producir biofilm en el ensayo en placa de ELISA, tanto en medio con GPI, un medio sintético, como usando jugo de pera. Y bueno, vimos que Pichia membranae faciem y la Victoriae 1263 mostraron actividad killer frente a los dos patógenos. La mayoría presentó actividad enzimática, como veían ahí con los signos más, y biofilm generó sobre todo a porcentajes más altos de producción de biofilm cuando estaban crecidas en jugo de pera, ¿no? Que es lógico, porque estas levaduras están adaptadas
a la pera, que es el sustrato nativo de donde las aislamos. Bueno, otro mecanismo de control es colorizar la herida, es decir, el agente antagonista le gana el espacio, y con eso le gana los nutrientes, a los conidios del patógeno. Entonces, evaluar cómo colonizaban las heridas era un buen indicador de un buen antagonista. Y acá ven que, bueno, que de las 5 levaduras, las 3 que colonizaron mejor fueron las nuestras, las nativas 1248, 1250 y 1263. Que a pesar de estos ensayos, también los hacíamos en frío, ¿no? Esto es el laboratorio de una empresa que nos facilita las instalaciones y nos da la fruta y nos deja conservar las frutas y los ensayos en la cámara fría. En la universidad no tenemos una cámara fría con las condiciones comerciales, entonces hay dos empresas se vieron muy interesadas, y finalmente con una empresa hemos hecho todos los ensayos, tenemos un convenio de colaboración que nos dan sobre todo los materiales y el espacio para trabajar en estos ensayos. Y bueno, acá en estos ensayos, para ver cómo crecen, se hacen muchas repeticiones, ¿sí? Y vimos que estas 3 levaduras nativas, en estos 120 días de incubación en frío, lograron, bueno, aumentar 3 órdenes de magnitud su desarrollo, y la levadura comercial, en cambio, no estuvo bien adaptada al sustrato. Esto con prenacional. Bueno, con todos estos ensayos, por ejemplo, en una tabla estarían todos expresados, y uno diría, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Con el que más produce? ¿Con el que más tiene? Esto es lo mismo, las actividades enzimáticas, todo lo que les contaba. Para analizarlo de una manera más académica, hicimos un análisis de coordenadas principales para evaluar la interacción entre las cepas y los posibles mecanismos de acción, ¿no? En los 2 ejes. Y se nos armaron 2 grupos. 3 levaduras que tenían, para este lado hay más mecanismos de acción, y estas 2 levaduras con menos mecanismos de acción. Es una de las nuestras y la comercial. Y para ver si existía una relación entre la actividad biocontroladora in situ, que sería sobre la pera, y los mecanismos de acción que evaluamos in vitro, hicimos ensayos otra vez con estas 5 levaduras, otra vez en la herida de la pera, colocando las levaduras y guardándolas en la cámara fría. Ven, ahí están nuestras cajitas que las guardan los empleados en la cámara. Y cuando reevaluamos las levaduras a esta temperatura, con esta humedad y 120 días de conservación, vimos que 2 de las nuestras, la 1250 y la 1263, eran las que tenían mayor control, es decir, que la incidencia, la presencia de la enfermedad era más baja, ¿no? Tanto de botritis como de penicillium. La levadura comercial controló un poco botritis, pero nada penicillium. Y estas 2 levaduras con buena actividad antagónica pertenecían al clúster 2, al grupo más agentes, más mecanismos de acción. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué será? Siguiente. Lo que vimos es que de las 3 levaduras que estaban en el clúster 2, la 1248 no tenía toxinas killer. No era productora de toxinas killer. Entonces nos dimos cuenta que podía haber sido decisivo para estas 2 tener esa capacidad, y que eso es lo que les daba mayor antagonismo sobre las peras, porque las 3 tenían muchos mecanismos, pero estas 2 controlaban mejor a los patógenos sobre la fruta. Entonces finalmente llegamos a una etapa inicial, que es decir, tengo un huésped, tengo 2 patógenos que quiero controlar, y tengo 2 levaduras seleccionadas. Si quieren les digo directamente 1263 a la Vigna Cosima victoriae y 1250 a Pichia membranae faciens.
Entonces teníamos que ver, bueno, hacer ahora ensayos, no estos de hacer la herida y poner el patógeno, queríamos pasar a ensayos en cámara, salir de lo in vitro o ensayos chicos y poder en el propio ambiente evaluar la capacidad de estas dos levaduras. Entonces, para estos ensayos semicomerciales, porque son a escala comercial, pero poca cantidad, hechos en la propia empresa, que nos prestaba gentilmente las instalaciones, que les digo, tenemos un convenio, bueno, hemos ganado un PFIP también, pero la empresa no se beneficia para nada, solo quiere que veamos si esto puede salir adelante. Y en estos ensayos hay que producir mucha levadura. ¿Cómo hacemos para rociar una gran cantidad de frutos? Porque tendríamos que poder rociar unos 1000 frutos, porque la incidencia de estas enfermedades va más o menos del 2 al 10%. Entonces yo tengo que, si hago con 100 peras, solamente una va a estar enferma, o 5, es un número muy bajo. Entonces teníamos que rociar o trabajar con 1000 frutos para poder tener un número significativo de enfermedades contrasanas, y para eso teníamos que preparar unos 50 litros de cultivo para obtener una cantidad de levaduras adecuada. Acá les quiero mostrar cómo es el sistema. En el hidroinmersor entra la fruta, se preclasifica. Acá es donde podría darse la aspersión de las levaduras. Después va un túnel de secado. Va un sistema de clasificación. Estos ensayos los hacíamos los sábados para que fuera fuera del horario comercial de trabajo de ellos. Después de la clasificación, embalarlas en las mismas cajas y bandejas donde van a estar conservadas hasta la venta, y después guardar estas cajas en la cámara fría unos 3-5 meses, depende de la variedad. Entonces, para poder hacer estos ensayos con 1000 frutos, teníamos que producir una cantidad elevada de levaduras. Ahí es donde tuve que desarrollar un primer reactor, con un bioreactor, para producir biomasa. Con bastante pocos recursos. Este es un reactor de fabricación nacional, que el fabricante es de Córdoba, de acero inoxidable, con sus limitaciones, pero que nos sirvió muchísimo en un inicio para producir biomasa, y buscamos un sustrato económico, como la melaza de caña de azúcar, que se usa mucho para producir las levaduras comerciales hoy en día, las que se venden en Argentina para hacer pan. Y el medio de cultivo lo diseñamos con un 10% de melaza y un aporte de urea como fuente de nitrógeno, y las crecíamos a 20 grados en el laboratorio. Esto está dentro de una heladera de puerta de vidrio, no sé si se dan cuenta, para mantener los 20 grados, una heladera adaptada. Bueno, estas son las curvas de crecimiento que obtuvimos con las dos levaduras, y los ensayos, hicimos muchos ensayos en dos o tres empresas, pero les voy a mostrar algunos pocos nomás. En este caso, este ensayo, ¿cómo son los tratamientos? Agua sería el control, cómo sería la fruta sin aplicar ninguna levadura. Después, un potenciador de las defensas de la fruta es el cloruro de calcio. Entonces combinábamos cloruro de calcio con agua, levadura con cloruro de calcio y sin cloruro de calcio, y la otra levadura con y sin cloruro de calcio. Está permitido en producción orgánica y se sabe que despierta la resistencia del huésped. Entonces hacíamos como si fuera un bidón de 50 litros o 25 litros, que tuviera una concentración de 10 a la 8 células por mililitro, y aplicábamos en distintas variedades de pera. En este caso le voy a mostrar en Pacan, y que en distintas empresas, una nos dejó ir a trabajar el 28 de febrero y otra pudimos ir el 22 de marzo ese año. Y vimos cuántas había podridas o sanas,
después de 70 días de almacenamiento. Entonces, acá están las dos cámaras y las dos fechas de aplicación. Y lo que podemos ver acá es el control, es decir, la incidencia de las dos enfermedades. Ven que llega a Penicillium expansum a un 1% casi, y Botrytis a 0,6%. Y con los distintos tratamientos que les decía, la levadura con calcio o sin calcio. Por ejemplo, sin tratamiento vemos que en total hay 1,5% de pérdidas entre las dos enfermedades. Y la levadura 1250 controló el 83% de la enfermedad, y la levadura 1263 con calcio controló al 100%. Sin calcio controló al 100% a Botrytis, pero no a Penicillium. Después también evaluamos qué pasaba con el cloruro de calcio solo. En realidad también el cloruro de calcio permitía bajar a Penicillium expansum, y a Botrytis cinerea lo dejaba en el mismo nivel que el control. En este otro tratamiento, que fíjense que es un mes después, ¿qué pasa con esto? Y que la fruta en realidad toda se cosechó a principios de febrero. Quiere decir que esta fruta tiene más tiempo de cosechada, y avanza la madurez, y avanza la presencia de tiempo con conidios. Entonces cuando nosotros le aplicamos la levadura, tiene como tiempo andado. Y ahí lo que vemos es que el tratamiento, hay más enfermedad en general, ven las barras, y que la capacidad de control disminuyó un poco. Controla acá el 60%, y el mismo caso, en vez de 100, controla el 70%. Entonces, igual son porcentajes altos. El cloruro de calcio mejora una de las levaduras, y lo que vemos es que es mejor aplicar temprano las levaduras, porque es un sistema preventivo, ¿no? Es preventivo, no es curativo. Entonces, la levadura, cuanto antes esté, evita mejor el desarrollo de las enfermedades. Bueno, otra cosa que hacíamos es evaluar si estas levaduras crecían aplicadas de esta manera, y vemos que sí, que a lo largo de los meses de conservación, tanto con calcio o sin calcio, las dos levaduras crecen en los dos casos. Es decir, que pueden colonizar y avanzar más allá de la cantidad inicial que uno roció sobre las peras. Algunas crecen, esta levadura crece mejor en PACAN de esta cámara, y en la otra cámara crece mejor la otra levadura. Eso puede ser diferente de acuerdo al sustrato. A partir de estos resultados había muchas charlas en ese momento del CONICET avisando que si uno publica, las cosas después no se pueden patentar. Bueno, nos faltaban más ensayos. Hay otros ensayos, pero nos faltaban más evaluaciones, pero dijimos, bueno, vamos a iniciar el proceso de registro para evitar que nuestros propios trabajos, hasta las presentaciones de congreso, pueden inhibir una patente, inhiban la protección de los estudios. Entonces iniciamos el proceso de depósito o de registro. En realidad a las dos levaduras las tuvimos que registrar en esta colección de Budapest, porque tiene que haber un depósito en una colección internacional. Eso nos lo pagó el CONICET, y recién que esté depositada en otro lado como un respaldo, se puede iniciar el proceso de registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Bueno, ahí lo presentamos, tenemos este número de presentación, y yo siempre supuse que eso era como una patente, que ya hace unos años, ¿no? En el 2012, tiene validez nacional, al año pierde la validez internacional. No me quiero ir por las ramas, pero son todas cosas que nos afectan, porque a veces no lo sabemos. Y recién hace 2 años me escribieron como que en realidad la estaban reevaluando, es como que no es que ya está, ahora están en todo un proceso de estudio y de registro el tema de la patente. Bueno, es otro tema aparte. Pero bueno, ahí quedó protegida y pudimos seguir publicando. Hicimos varios ensayos en línea, varias temporadas, distintos años, y nos fuimos dando cuenta, como ese que les mostré, que la 1263
siempre se presentaba con mejores porcentajes de control. Y además que tiene capacidad de hidrolizar la sacarosa, y la otra, la pica membranofacier, no. Entonces nos daba mejor, los cultivos andaban mejor en melaza, porque bueno, la otra no sabe hidrolizar la sacarosa, aunque hay azúcares libres, siempre se nos contaminaba. Así que nos quedamos por varias razones con la Victoriae, y ahí dijimos, bueno, este es el medio base, ¿no? Que yo les planteé antes, pero lo probamos cambiando algunas variables, como uno hace a veces, bueno, 3 temperaturas, 3 concentraciones de nitrógeno, pero todas las cuestiones de forma independiente. Gracias a una chica que vino de Buenos Aires, que estaba capacitada en esto de optimización por diseño estadístico experimental, nos aportó su experiencia y pudimos aplicarlo a esto. Entonces, evaluamos 10 factores que influyen sobre el crecimiento microbiano en un medio basado en azúcar, pero hicimos un screening de tipo Plackett-Burman con todas estas sales y vitaminas para ver si influían en que mejorara la cantidad de producción, para ir optimizando el medio, para luego, bueno, ofrecerlo al escalado a nivel comercial con un medio más óptimo, ¿no? Con mejores condiciones de crecimiento. Así que ahí, bueno, hicimos ensayos en frascos con todas estas condiciones. Bueno, les pongo como ejemplo uno, pero lleva bastante labor seleccionar qué sales y en qué cantidades serían las que logro producir más biomasa en la fase estacionaria, digamos. Y quedó una condición optimizada X, después de varios ensayos, con estas, por ejemplo, que la temperatura la bajamos a 13 grados en vez de a 20, porque, bueno, a ellas les gusta el frío. Así que a 13 grados crecía mejor que a 20, y todas estas sales, y ajustando la cantidad de melaza también. Entonces, bueno, acá partía la idea de decir, bueno, pero en este medio ahora, ¿será tan buen antagonista o no? Bueno, acá está, por ejemplo, una curva de crecimiento con medición de pH y oxígeno disuelto. La curva de crecimiento es la roja, que se ve muy finita, y con el optimizado creció valores más altos de densidad óptica con el medio ese optimizado. Aquí a partir de este momento pude tener un reactor mejor, comprar los electrodos de oxígeno y de pH, que hasta ahora no los tenía hasta ese momento. Y este reactor también es de fabricación nacional, también les quiero decir, un fabricante de Buenos Aires muy bueno, que hace reactores muy buenos de acero inoxidable con sistemas de control, de automatización, que imita muy bien a los de Sartorius o cualquier otro. Bueno, cuando cosecho la biomasa, queda así, es media rosita, sí, un color así, y esta es como queda después de los lavados, y después de acá diluimos para aplicar en los ensayos en línea. Bueno, los parámetros de crecimiento, los dos medios, les quería mostrar un poco que mejora el medio optimizado, más o menos un poco más de un orden de magnitud. El rendimiento es mejor, el peso seco también, pero no mucho más alto, pero es mejor. El tema es saber si ahora era buen antagonista. Entonces comparamos en los mismos ensayos, como ya les mostré, en las cámaras, con las cajas, si las levaduras crecidas en el medio optimizado controlaban, eran tan efectivas como las crecidas en el medio base. Y lo que vimos es que comparado con el control de agua, las levaduras crecidas en el medio base tenían mejor control de la enfermedad, tanto en Danjú como en Pacan, que son dos variedades de pera. Depende de cada hongo, ¿no? Pero en reglas generales, las que estaban con medio optimizado controlaban peor la enfermedad. Así que después de 2 o 3 años optimizando el medio de cultivo, vimos en estos ensayos y en otros en heridas que al final la que tenemos más cantidad no era la mejor antagonista. Por ejemplo, también la capacidad de colonizar heridas
la que había crecido en el medio optimizado colonizaba mucho menos las heridas después de 55 días de conservación que la que había crecido en el medio base sin optimizar. Entonces dijimos, bueno, para comprender esta diferencia de la capacidad antagónica, y vamos a evaluar qué le estaba pasando. Es decir, hay un acondicionamiento fisiológico en las levaduras que las hizo actuar de manera diferente. Eso está descrito en la bibliografía y dijimos, bueno, debe haber algo de esto. No es lo mismo crecer en un medio que otro, están preparadas distintas para enfrentarse a la fruta y al patógeno. En cuanto a, hicimos algunos ensayos para ver cómo estaban en cuanto al estrés oxidativo. Por ejemplo, las enfrentamos a agua oxigenada 60 minutos y vimos a dos concentraciones, 30 milimolar y 200 milimolar, que la viabilidad era mucho mejor de las levaduras crecidas en el medio base, no en el optimizado. También vimos la cantidad intracelular de trealosa en las crecidas en el medio base y optimizado, y se vio que la trealosa era mayor en las levaduras en el medio base. Acá están las cantidades que sabemos que es un protector que ayuda a superar los estreses oxidativos de distinto tipo o estrés de frío. Después vimos que también la actividad catalasa y el nivel de las especies reactivas de oxígeno, medido por microscopio de fluorescencia, fue menor en la condición del medio base. La condición del medio base, la catalasa aumentó y las especies reactivas de oxígeno fue menor. También vimos el contenido de glutatión reducido, que es mayor en el medio base que en la condición optimizada. Y aumenta en cantidades significativas, aunque acá no están los asteriscos, cuando son sometidas al peróxido. Aumenta más en la condición de medio base. Todos estos resultados, los cuento un poquito rápido, algunos con gráficos, nos hacen ver que la levadura Victoria S, cuando se desarrolla en ese medio base, que en realidad crece más desfavorablemente, digámoslo así, gracias a ese estrés con el que ella crece en el medio de cultivo, tiene un acondicionamiento fisiológico que le aporta una cierta resistencia, una cierta preparación para el estrés oxidativo que la levadura va a tener cuando se enfrente a la herida o a la fruta y al patógeno. Porque lo vemos en que tiene mejor viabilidad cuando crece en el medio base, mejor capacidad de colonizar heridas y es más eficaz para el control de los patógenos en los ensayos en línea. Bueno, un último aspecto que les voy a contar es que también en cuanto a los sustratos económicos, inicialmente trabajamos con melaza de caña de azúcar, que bueno, que me la enviaban gentilmente desde Tucumán, pero dijimos, bueno, vamos a tratar de usar algún otro residuo local para que la industria local también no aproveche su residuo, no los tire al medio ambiente, y usamos residuos de empresas de sidrera, que son residuos sobre todo de jugo de manzana, o de jugueras de manzana, también hemos hecho ensayos, y también suero de polvo, suero de queso en polvo, que es un residuo de la industria láctea, no de esta zona tampoco, pero muy económico que se podría llegar a usar. Entonces optimizamos nuevos medios de cultivo. Con estos sustratos económicos tuvimos que volver a empezar con los Plaquet Burman, el diseño, con un diseño centrado en las caras, evaluando en frascos de 100 mililitros, y llegamos a una composición de otro medio con suero de queso, sulfato de amonio, fosfato de potasio, sulfato de magnesio, en unas cantidades que salieron de estos ensayos del año 2019, hecho en el año 2018 para hacerlo en el verano del 19. Este otro lo desarrollamos durante el 19 porque mejoraba entonces estos son los ensayos que pudimos hacer
en realidad en marzo del 2020 no los pudimos hacer, recién nos dejaron ir en mayo, así que estos ensayos tienen un retraso, ¿se acuerdan que el retraso era malo? Pero bueno, dijimos hagámoslo igual, así comprobamos qué pasa cuando uno se retrasa varios meses. Y en este caso probamos, como pongo acá abajo, levaduras frescas y también liofilizadas, porque los productos comerciales que hay de levaduras se venden secas y en polvo, porque es mejor para la conservación, para el traslado, ¿no? Entonces, habría que ver si liofilizadas también seguían trabajando, ¿no? Y este con R es con un medio, con el residuo de sidrera, que es base de manzana, poniéndole urea y biotina. Entonces, bueno, estos son los parámetros de crecimiento en el reactor. Acá todavía estaba dentro de la heladera de puerta de vidrio. Y una cuestión que a veces nos pasa es que la producción de un reactor no alcanza, tenemos que hacer 2 reactores. Entonces, este es un reactor, la producción de biomasa de un tiempo 1, que va a estar 60 días conservadas en frío, y otra que tuvo 15 días de conservación. Es decir, después que las cosechamos, tuvo más tiempo de conservación hasta que pudimos ir a hacer el ensayo. Y queríamos ver si eso afectaba, estando en fresco, conservadas en frío, si se iban a comportar igual o no como antagonistas. Estas son las condiciones del cultivo. Y en los ensayos en línea, en ese año, por ejemplo, trabajamos con 2.500 frutas por tratamiento, que significan 25 cajas, bueno, y evaluamos muchas veces a los 120 y a los 180 días de conservación, porque a veces no sabemos en qué momento se va a producir la incidencia de la enfermedad. Ven que acá la incidencia es muy baja, entonces por ahí las volvemos a dejar en frío para ver porcentajes de incidencia de enfermedad más altos, que se puedan ver diferencias significativas, ¿no? Y lo que comprobamos acá es lo que ustedes todos se imaginarán, que la levadura con menos tiempo de conservación en frío, es decir, la más fresca, controló mejor las 3 enfermedades. En este caso también evaluamos a Cladosporium porque empezó a aparecer, porque con los años aparecen también patógenos que no son los 2 más clásicos, y en cada barra está el control en verde, y ven cómo controla mejor la levadura más fresca que la que estuvo 60 días conservadas en frío. Y para mostrarle algo diferente, cuando hicimos la preparación para los ensayos en línea del 2020, comparamos las levaduras crecidas en suero, en residuo de suero y en residuo de manzana. Acá también ya mi reactor fue avanzando, logramos comprar un chiller para mantener el frío y poder sacarlo de la heladera. Y bueno, acá están las condiciones, la curva de crecimiento, las condiciones de cultivo, y cuando lo evaluamos en línea, ahora pudimos trabajar con 1.400 frutas, 23 cajas por tratamiento, y fíjense que cada año, bueno, este año, que les dije que era en mayo del 2020, se hizo este ensayo en línea, tuvimos menos días de conservación, es decir, que las enfermedades subieron muchísimo más porque, claro, aplicamos las levaduras recién en mayo, la madurez y los patógenos habían avanzado, pero a pesar de los porcentajes más altos, igual logramos controlar los patógenos en un 65, bueno, depende, ¿no? 60% de control o 90% de control para Cladosporium. Y logramos comprobar, que fue muy valioso para nosotros, que tanto las levaduras liofilizadas como las frescas podían controlar, a pesar del estrés que es la liofilización, y que las levaduras crecidas también en residuo de sidrera lograron controlar un 88% a Penicillium sparsum y menos a Botrytis cinerea, pero andan igual en los 2 medios. También vimos que colonizaban bien la superficie de heridas, la superficie no de heridas, sino de la pera sana. En la conservación de frío,
las tres condiciones, liofilizada, de residuo de manzana o residuo de suero, pudieron colonizar la superficie de las peras sanas a lo largo del periodo de conservación. Bueno, de los pasos recomendados en la bibliografía para obtener un agente de control biológico, fuimos haciendo, esto está sacado de un review, tendría que haber puesto ahí las recomendaciones de un ensayo in vivo e in vitro, la identificación de los modos de acción, ensayos a planta piloto, ensayos a nivel comercial. Bueno, no les mostré nada, pero hicimos ensayos de toxicidad básicos para ver que no eran patógenas para humanos. Lo patentamos o la registramos inicialmente para proteger el desarrollo, es decir, lo que patentamos es la forma de crecimiento, el medio de cultivo, las condiciones de crecimiento y de aplicación. El organismo no, porque no está genéticamente modificado. Y nos faltarían la formulación a gran escala, a una escala realmente comercial de, no sé, 10.000 litros, el escalado de la producción a nivel de reactor nos falta. Estamos en eso, en la tesis que estoy desarrollando actualmente en colaboración con el PROIMI de Tucumán, a ver si allá en la planta piloto podremos saltar a 1.000 litros de producción y registrarla para su uso y su desarrollo comercial, que ya va en manos, obvio, de que alguna empresa esté interesada y capacitada. Así que bueno, hemos cumplido en estos años bastante de los pasos, al menos, y buscando residuos económicos. Bueno, yo creo que estoy cansada y que me pasé del tiempo. Esas son las conclusiones, que ya creo que se las dije. Prefiero que me hagan preguntas si quieren. Y acá les muestro algunas partes más de las instalaciones de las empresas que nos ayudan. Esta es la primera becaria en este tema, Cecilia Lutz. Esta es una de las dueñas de la empresa. Y acá dos chicos que hicieron las tesis de grado. Esta es la segunda tesis doctoral, que les conté por arriba un poco de cada una. Y esta es la Florencia, que es la tercera tesis doctoral que estoy desarrollando ahora en este tema. Bueno, espero no haberlos cansado. Ay, me tomé una hora o un poco con la presentación. ¿Están ahí? Sí, Marce, estamos. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu charla, por compartirnos los avances de tu línea de investigación, que es muy interesante. Y bueno, podemos leer algunas preguntas. Acá veo alguna en el chat, alguna pregunta. A ver, vamos a proceder con eso. Acá preguntan, María Silvina Cabeza, ¿qué porcentaje de sobrevida se obtuvo en la liofilización? Sí, muy bajo. Tendría que buscar acá, tenía el PDF. Un 10%, muy bajo, perdemos un montón. No es el mejor método de la liofilización, hay otros métodos como el secado spray, pero bueno, es lo que teníamos a mano, así que perdimos mucho, pero es típico de la liofilización que perdés mucha viabilidad. De otra manera que no tenemos, que vamos a ver si podemos desarrollarlo en el PROIMI de Tucumán. Está bien. Bueno, por acá te felicita Claudia Casalongué. A ver, también... Rom, discúlpame. Sí. Sí, si no hay más preguntas previas, me gustaría, bueno, decírselo personalmente a Marcela, que la verdad valoro muchísimo, Marcela, me parece impecable tu trabajo, te felicito, porque estás verdaderamente en una escala que requiere de mucha interdisciplina y de un esfuerzo que es un poco salir de esas condiciones experimentales a mano que tenemos puertas adentro del laboratorio
para encontrarte, bueno, lo has expresado muy bien con algunos aprendizajes de tipo, digamos, lo que hace a la propiedad intelectual, seguramente a los convenios que has firmado con las empresas, a la trazabilidad de las cepas, o sea, la burocracia que supiste expresar tan... Por arriba, pero... tanto positivismo, sabemos de lo tediosa que es, ¿no? Así que la verdad, impresionante lo que guarda también atrás este trabajo de esa índole, de esa gestión. Increíble, te felicito. Gracias, Claudia, gracias. En particular, por ahí te quería preguntar, o también me parece que nos vamos a reunir en otro espacio, si están interesados en seguir optimizando los medios nutricionales para esas bacterias, perdón, levaduras, hongos, levaduras, o si la prioridad, digamos, han invertido lo suficiente en ese aspecto y ahora entonces se plantean otro tipo de prioridades. No sé cuán cerca o cuán lejos estás de seguir abordando ese problema nutricional. Y esto Sí. te lo pregunto porque, bueno, hace un año o dos nos salió un proyecto Agregando Valor con el que compartimos con Andrés Arrabarruena, sé que te está escuchando por YouTube, posiblemente escuche esto también, pero para utilizar biomasa de residuos pesqueros para la producción industrial de levaduras. Sí, residuos hay de muchos tipos, como viste ya probé 3 y Claro. podría ser seguramente una buena fuente. Es como tedioso porque lleva, la verdad que optimizar puede llevarte años, porque en realidad a mí lo que me interesa no es producir mucha cantidad solo, sino después ir a hacer el ensayo y que anden bien. Como vieron, a veces la optimizada no es la que anda mejor. Entonces, ¿de qué me sirve? Entonces, porque no es todo en frasco. Y después hay que pasar al reactor, que también es otra dinámica del crecimiento. Uno hace la optimización en frasco y después cuando pasas al reactor, no vas a hacer 28 reactores. Es muy tedioso. Ya estoy cansada de optimizar medios, pero Eso te pregunto. tranquilamente lo pueden hacer, o sería bueno interaccionar, o de la experiencia previa, seguramente el residuo, me hace acordar a mi vieja tesis de grado de los hidrolizados de pescado, para aprovecharlo también para el uso alimenticio, sería buenísimo. Y yo creo que en cada lugar deberían, como ahora nosotros estamos con manzana, con esos residuos, en cada lugar buscar el residuo de la zona. Aunque a veces la fabricación puede estar hecha en el Gran Buenos Aires, en un polo biotecnológico, y mandar las levaduras al lugar necesario. Tampoco hay que idealizar que la fábrica de levaduras va a estar acá, pero cuanto menos traslados de residuos, de cosas, por eso también lo hicimos en suero de queso, porque bueno, en la industria láctea en Argentina es grande, en Mendoza, en Santa Fe, digo, en Buenos Aires, y también donde hay más empresas biotecnológicas que podrían animarse a producirla. Marce, pero en ese punto me pareció que ibas a presentar alguna biomasa más autóctona, regional, y ahí no tenías a mano nada más. Y eso del residuo de las sidreras y jugueras de manzana. Ese, uno de los últimos que le ponía RS, es de manzana. Y estamos aprovechando ahora, hay otra tesis en camino que yo también colaboro en usar desde el bagazo y todo el orujo, es decir, tomar toda la parte más sólida también y usarla primero, química y biológicamente, y después usarla para crecer levaduras. Eso estoy también trabajando en eso, para usar residuos de acá. Sí, Perdón, sí. excelente. Y la última pregunta o también comentario, porque hace poco nos presentaron un trabajo muy interesante que son de bancos de alimentos. La gente del instituto lo hemos compartido colectivamente. Hay 24 bancos de alimentos en el país y acá en provincia de Buenos Aires, en Balcarce, tenemos el más cercano, pero hay otro en Tandil y no sé si es Azul. Y ahí, digamos, hay no sé si estás al tanto, seguramente te sorprendes cuando te contamos que se descartan por día
50.000 kilos de verduras que se cultivan en el cordón hortícola de Mar del Plata. Claro. Entonces pensaba en tu tecnología y la posibilidad de agregar durabilidad post cosecha a esos alimentos. Mm. Sí, seguro. Pasa que para cada huésped hay que buscar te voy a decir que la mía sirve para todo. Apenas Correcto. sirve para pera y un poco hice unos ensayos en manzana con no tanto éxito, digamos. Es muy específica la relación. Pero yo también he colaborado, ponerle con gente de Esquel, que para fruta fina, frambuesa, bueno, todo eso, buscó antagonistas, pero también tuvo que buscarlos en las frutas de ellos, aislarlos, seleccionarlos, y bueno, la verdad que habría que buscar, sí, antagonistas. Pero ¿vos crees que es tan específico? Yo entiendo que posiblemente Habría que probar. Puede ser correcto, que ande también, correcto. porque tiene muchos mecanismos de acción y quizás los pueda desarrollar en otro sustrato. Claro. Y en otra condición de temperatura también, ¿no? Porque también esto se hace en frío porque la conservación es en frío. Todos los ensayos yo los hice a 4 grados como máximo para que sean mecanismos de acción también que en la condición que van a ser requeridos, porque en eso en biografía hay una mezcla de ensayos a 25 grados cuando vos lo querés que sea para frío. ¿Para qué me lo mostrás? Entonces, creo que ahí hay que ser bien estricto hago en las condiciones que lo voy a querer usar. Exacto. Pero el azar sirve, sí. Marce, no, entonces ofrecerte si en alguna Sí. intención tuya tenés idea, sobre todo que te vinculan más, tenés más vínculos con Mar del Plata, porque tiene este biobanco está muy relacionado con la universidad, por supuesto, más con agrarias de Balcarce, pero veo que tu potencial tecnológico del material que tenés en mano es tan amplio, que si te interesa así hacer, digamos, conexiones, lo tengas en cuenta, ¿no? No cuesta nada. Bárbaro. No, sí. Y después es lindo aprender, pero a veces uno se cansa, digo, la verdad, de aprender, como vos dijiste, de lo interdisciplinario. Pues digo, toda la vida tengo que estar aprendiendo, les digo a ustedes sinceramente, porque todo esto de aprender de reactores y bueno, yo digo, uno quisiera ser experto siempre y como ir navegando más tranquilo, ¿no? Como haciendo la plancha, pero no. Entonces, todo esto de los reactores, que también costó un montón, bueno, por suerte he tenido después los subsidios para comprarlos, se pueden usar las instalaciones para otros desarrollos. Una vez vino una chica de Uruguay con su levadura y que ella no tenía para nada un reactor así de grande y la desarrolló acá en Neuquén. La producción de biomasa, capaz que es alguien de allá que quiere saltar a escala de reactor y no tiene, puede venir a hacerlo acá y, digamos, estando la capacidad instalada, que es tan difícil conseguirla, ¿no? Eso también. Acá, Te felicito, exacto. aunque hay otros lugares, no me voy a comparar ni con ProIMI, ni mismo con Institutos de La Plata, que ahora no me sale bien la sigla. Ay, no me sale. INDEFI. Otro. Claro. El SINDEFI, que tiene mucha experiencia también en todo esto. Les queda más cerca La Plata. Pero acá es más lindo. Bueno, perdón, Clau, ¿vos querías comentar algo más? No lo puedo dejar, pero ahora ya que me diste lugar, es el saludo de Eduardo Zabaleta, que no se sentía bien después de todo un día de examen y me lo pidió. Oh. Así que un abrazo de Eduardo. Bueno, gracias. Bueno, Marcela, hay un par de Gracias. preguntas más, te leo. Acá, bueno, Flora Olivieri, además de decirte que le gustó mucho el trabajo, pregunta Flora, ¿qué producto comercial o pesticida usan las empresas de producción de peras para evitar la pudrición? Bueno, yo me acuerdo pocos porque en esa parte las chicas de fitopatología nos ayudaron un montón. Está uno que es Captan, otro Iprodocile, te los busco. En un principio yo hice unos ensayos como de resistencia de las levaduras, pero después medio me negué porque no quería, porque a veces hay ensayos tanto con el fungicida y la levadura, a ver si podés combinarlos. Pero la idea es erradicarlos para fruta orgánica, así que eso lo hice muy al principio, después lo erradiqué. En algunos de los trabajos míos, en un principio
por ejemplo, seleccionamos las cepas más resistentes a esos fungicidas para seleccionar con qué cepa de Penicillium y Botrytis íbamos a trabajar, las más virulentas y las más resistentes. Y ahí usábamos Captan. Marce, gracias. No, De en nada. realidad era si se usaba mucho eso, por ahí la escribí medio rápido mal. Ah, Quizás no vi en lo que vos mostraste si hacían alguna comparación entre la eficiencia de la... es que no hay trabajos. Yo no me quise poner a hacerlo, digamos, de trabajar con los fungicidas. Y después no hay trabajos publicados. Hay muchos informes sueltos por ahí de alguna estación experimental, del INTA o de la facultad. Son a nivel internacional mucho más eficientes. Pero igual las levaduras sorprenden el grado de eficiencia, porque esto de controlar el 80% en promedio es un montón. Pero sí, son contundentes los fungicidas. El tema es, bueno, el daño y todo lo que producen, ¿no? Pero no hay muchos trabajos publicados. La fruta que ustedes usaron para los ensayos no tenía nada, o le ponían algo previo. Claro, podía llegar a tener, no tenía nada. No tenía nada, porque esta producción es producción orgánica desde el campo. Son certificados orgánicos. Al principio trabajamos con una que era de transición, es decir, cuando seleccionamos las levaduras, lo mostré rápido, saqué algunas cosas, unas venían de producción de orgánica y otra de transición, que transición es cuando están pasando los años. Y finalmente las dos que seleccionamos venían de las heridas de producción orgánica. Es decir, como que ahí en ese hábitat pudiste ser mejores antagonistas, porque las levaduras también también son hongos y también esos químicos las dañan, ¿no? Claro. Y esta fruta que nos dan a nosotros es orgánica 100% y solo ellos la tratan con agua. Bien. Gracias, Marce, un gusto escucharte. Bueno, hay una pregunta de Marianita, no sé si Marianita querés vos activar tu micrófono y preguntarla vos. Siempre ella sigue siendo Marianita. Marianita y seguirá siendo para siempre. Llegué unos minutitos tarde y no sé si todos te saludaron, pero yo aprovecho a saludarte ahora, que me da una alegría enorme verte, Marcela. Bueno, Recuerdo un montón de anécdotas de aquella época. Y yo me las olvido, porque ahí también encontraron al principio que viste que uno después borra, hay cosas que borra. No, mi pregunta de lo que nos contaste, que bueno, además de felicitarte por el empujar la investigación, ¿no? Eso que mostrabas adentro de la heladería, es típico nuestro, ¿no? De darse maña para poder lograr grandes cosas con pequeños inventos. Sí. Pero me interesaba ver si vos sabés, si hay antecedentes de que si estas levaduras que son controladoras pueden pasar a ser patógenas, porque viste, como bien vos decías, que son hongos en sí mismos. Sí. Nosotros lo que hicimos, en un momento ahí de esto de buscar nuevos temas, habíamos ido al hospital acá a pedir patógenas oportunistas que sacaban de muestras de tejidos con cáncer, inmunodeprimidos y eso, y los géneros y las especies eran bastante diferentes a estas que aislamos de pera. Pero en cuanto a las que yo seleccioné, hicimos unos ensayos, por ejemplo, si crecían a 37, no crecen a más de 26, no crecen. Hicimos ensayos de resistencia al pH y a las enzimas del estómago, con proteasas, que ahí también siempre aplicando lo que uno sabía, y no resisten ni el pH ni las enzimas del estómago, no producen fosfolipasas, que es otro indicador de que pueden llegar a destruir las membranas. 3 o 4 ensayos hicimos. Bueno, esos habría que hacer más. Nosotros hicimos los que encontramos en bibliografía que podíamos llegar a emular, pero obvio que después SENASA o los agentes de control de alimentos pueden hacer más bioensayos para evaluar esa posibilidad. Pero siempre van a ser oportunistas, es decir, que siempre va a tener que estar el huésped mal, nunca son definidas como patógenas en sí.
Si aparecen en una pulmonía, es porque vos estabas con pulmonía, con una defensa baja, entonces ahí en ese aislamiento encuentran alguna levadura, pero aprovecharon la deficiencia del sistema. No es que, Lógica, claro. Sí. claro, oportunistas nomás. Bueno, muchas gracias. No, de nada, de nada. Marcela, yo tengo un par de consultitas. Una tiene que ver, de preguntitas, una tiene que ver con la naturaleza química del factor biocontrolador. Vos comentaste que han ahondado en la caracterización de alguno de los factores que sea prioritario en esa actividad biológica de biocontrolación, digamos, Sí. porque vos comentaste que producen enzimas, estas levaduras producen enzimas hidrolíticas, varias cosas, pero digamos, se han dedicado a mirar un poco más en cuál sería el factor. Lo usamos como criterio de un poco de screening, y ¿por qué te digo que no? Porque todos los ensayos son in vitro. Entonces presentan esa actividad, pero yo no te puedo decir sinceramente que eso esté trabajando en la pera, y habría que tener una muy buena, no sé, modelo experimental para discriminar en una herida donde está la levadura y el conidio y la pera, si la quitinasa la produce la levadura o también la produce la pera. Distinguir es el que está, porque las frutas también producen esas enzimas como mecanismo de defensa. Muchas se disparan, esas respuestas, los que son de fisiología vegetal, acá no quiero ni hablar, pero esas respuestas, por ejemplo, el cloruro de calcio es una cosa fácil para disparar. Entonces, in vivo vos no sabés exactamente, al menos yo no tuve la capacidad. Si es una cosa solo se origina en la levadura o que es una mezcla claro, de una combinación de bases. por ahí está ahí actuando, pero no sabés si viene de la pera. Y bueno, los genes pueden estar, pero no sabes si se expresan. Bueno, y la actividad está in vitro en condiciones, como te digo, por ahí le poníamos jugo de pera al medio de crecimiento, en frío, para simular un poco la condición, pero no era una pera viva. Así que no sabemos cuál influye más. Vemos que la colonización, que es como a gran escala, crecer, es muy importante para cubrir la herida o el sitio, y tiene capacidad de desarrollar biofilm. Entonces uno ve como que las cicatrices, algunos describen como que se ve como un plastificado, digamos, que pueden llegar a cubrir, y eso ya es una barrera importantísima. Y después, bueno, las otras herramientas pueden estar actuando también, ¿no? La producción de enzimas, de toxinas killer, compuestos difusibles, hay muchos volátiles descriptos. Yo no los analicé, pero por ejemplo los trabajos de esta uruguaya, de Silvana Vero, de la cápsula de Petri pegada, ponían una manguerita y pasaban una HPLC, claro, y veían qué compuestos produce, pero en placa de Petri. Ahora, si en la fruta está haciendo eso... Claro. La otra preguntita, entiendo que ustedes se enfocan en las levaduras, pero me imagino que en el screening inicial, seguramente también se podría haber mirado, no sé si otro grupo lo mira, bacterias que podrían tener una actividad biocontroladora del mismo estilo a la que tienen las levaduras. Sí, hay en el mundo hay comerciales. No, pero digo, de que utilicen el mismo material que ustedes, como para hacer un enfoque complementario, levaduras biocontroladoras y bacterias que pueden actuar como productoras de toxinas que disminuyan el porcentaje de pudrición. Sí. No nos quisimos... lo hacen, ustedes no enfocan eso, solo levaduras. No nos quisimos meter porque ya estábamos Era mucho, claro, las levaduras. Y después que las bacterias a veces traen como más complicaciones en alimentos y para el ser humano. Y las levaduras son casi todas grasas. Hay que definirlo, pero ya hay una cultura, como dije hoy en la radio. Que no son... Siempre me gusta eso, que es el primer organismo que domesticamos, ¿no? Las levaduras. Claro, exacto. Entonces siempre vivieron con el hombre, bueno, tenía Saccharomyces cerevisiae, pero de la especie que sean, son bastante grasas. Bastante... inocuas para el hombre, digamos. Sí. Bacterias, no nos dedicábamos a bacterias y es un mundo que nos iba a costar mucho. No, pero pensé que a lo mejor en paralelo o algún otro grupo del lugar donde vos trabajás o de otro lado aprovechaba el mismo material para hacer ese análisis. No, ese es otro problema de trabajar así en el sur, no quiero
nada, ni dar lástima ni nada, pero en el instituto nuestro hay temas muy diversos, entonces es muy difícil compartir entre Sí, estuve mirando el otro día, me metí en la Sí. página del instituto y como temas inclusive de Sí. ingeniería, o sea, Sí, es muy sí, amplio, sí, se ve que sí. ya el título el nombre del instituto un poco Ya te marea, indica sí, eso, sí. como muy diverso. Entonces no tenemos ningún otro grupo, tenemos otro grupo de microbiólogos que en realidad son chicas ingenieras químicas que se volcaron al tema de ¿cómo se llama?, extremófilas, tanto acá en zonas volcánicas como para limpiar las zonas petroleras. Entonces trabajan así con grupos de bacterias muy extremas que crecen a pH 3 o 50 grados y, bueno, y degradan hidrocarburos. Compartimos a veces algún reactivo, alguna cosa, pero no a nivel experimental más específico, no. Bueno, sí, perdón. También por eso tenemos un liofilizador muy grande, muy bueno, porque otra persona pusimos fichas para comprar ese liofilizador. Bueno, pero no, así en microbiología no hay mucho. Está bien. Veo acá otra pregunta de alguien de YouTube. Maylen Hirsch te pregunta, ¿se ven afectadas las propiedades organolépticas de las peras tras el tratamiento con las levaduras? No hicimos ensayos exhaustivos con paneles de catadores, como se puede hacer, no sé, un panel como de catar las diferencias. Nosotros las vemos completamente sanas, mismo las comemos, porque muchas veces cuando termina el ensayo nos llevamos cada uno a la casa, porque esas ya quedan fuera del circuito comercial, y a simple vista, para gente que no es un panel experto, quedan iguales que las que no están tratadas. No pierden ni el color, ni el sabor, ni el aroma, al menos de nuestra... No te puedo decir que hice un panel exhaustivo como debería hacerse, pero quedan iguales. Bueno, no sé si hay más preguntas, me parece que no. Yo puedo preguntarle a ver, una. Marce. Dale. Bueno, primero me encantó, Marcela. Y yo más quisiera que nos cuentes lo que quieras de cuáles son las facilidades para encontrar una empresa adoptante, cómo ves lo Eso de la también quería, patente. sí. Me interesaba saber eso, sí. Bueno, tenemos una... Yo no fui a más empresas porque no me alcanzaba la capacidad de producción, porque vieron que al menos, porque a veces, bueno, no puedo producir tanto porque podría haber hecho más empresas, pero no me da la capacidad. Entonces me quedé solo con una, la más cercana y la más interesada, y ese hombre siempre me dice, ¿cuándo vamos a tener? Yo el año que viene quiero comprar un vaso gigante de 10.000 litros y la hago. Digo, pero no, que escalar no es multiplicar por 1.000, no, y precisa alguien que controle la calidad. Bueno, hay entusiastas en todos lados. A ese hombre lo puse en contacto con algunas líneas de financiación, pero no alcanza para lo que necesario que tiene que comprar para montar una producción a gran escala. También lo puse en contacto con el fabricante de Buenos Aires, que tiene experiencia en escalado, y se iban a asociar, y por ahí vamos a triangular, el fabricante de los reactores, él y nosotros, y fue bastante arduo. Bueno, hará 2 años, después se cortó todo, porque los números iban a ser re difíciles que este hombre pudiera amortizar, le iba a llevar como 10 años a amortizar el gasto. Bueno, y después no ando mucho atrás de las líneas de los bancos o de las líneas. También los productores a veces están, que subió el dólar, que bajó el dólar, que la exportación, están como enloquecidos con mil problemáticas y es como montar una nueva empresa. También he tenido contacto con empresas de agroquímicos. En un momento, Washington, que es una empresa que es la misma de las pomadas, pero también hace agroquímicos, se interesó, pero después discontinuó el interés, hizo reuniones en el CONICET en Buenos Aires, pero después discontinuó porque a veces los números no cierran. Esta zona es una zona muy específica de Argentina, no sé, en los números globales comparado con la soja u otras cosas,
Pero mi pregunta es, en la etapa en la que vos estás ahora y con todo ese grado de avance de que ya tenés a alguien que sí le interesa tu producto y que podés, de alguna manera, han estimado en conjunto, entiendo, la inversión necesaria para hacer el escalado y Claro. cuáles serían los valores de venta, porque él, por un lado, puede quererlo para amortizar sus pérdidas por pudredumbre, Sí, o también puede pensar en suministrarlo a sí. otras empresas. Sí, eso, Ahí ya, en eso ya participa el CONICET. ¿Cómo son los pasos con sí, el estado de patente en la, el que ustedes en están? en realidad la patente, si vieron ahí, bueno, desde mi pertenencia, desde la universidad y del CONICET, en todo el tema de los convenios, también participan las dos instituciones. Pero bueno, en todo ese tema uno dice, bueno, todos esos que están ahí, que se podrían encargar, por decirlo de una forma, dice, sí, somos 50 acá en vinculación tecnológica, ahora tenemos en los ST también gente de vinculación, que se podrían encargar ellos, porque nosotros ya más no podemos, entre aprender cosas nuevas, dirigir los Sí, becarios. yo estoy en una situación similar a la tuya, por eso me interesa lo que comentas. Sí, en Buenos Aires ya, digamos, a veces el CCT local, preferible llamar directo a Buenos Aires, ahí se enojan, se ofenden, pero digo, pero encárguense ustedes de encontrar la forma. Nosotros ya no puedo seguir con el tema comercial, económico, toda esa parte. Y aparte que uno tampoco tiene Dejan de formación en ligar, eso, o sea, me parece, ¿eh? no me parece, tampoco uno tiene formación en esa parte. Claro, O sea, si o te claro, dedicas a investigar o te dedicas a la parte más comercial, me claro. parece, yo no Y ahí cuesta un me siento montón el nexo de derivar y encontrar ayuda. Cuesta un montón. Y los pocos que lo han hecho acá, o mis compañeros que lo han hecho, ponerle con levaduras para sidra, claro. todo a pulmón, metiéndose uno, aprendiendo uno, encontrando, por ejemplo, acá hay una facultad de agronomía también, entonces, bueno, ellos por ahí nos hacen alguna evaluación numérica, esto de el costo-beneficio, cuánto gastan en fungicida, cuánto gastarían en producirla, que hay gente formada así en economía. Bueno, ahí un compañero mío está evaluando unas levaduras que seleccionó para sidra de buena calidad, pero todo de esfuerzo de él, digamos, de meterse uno y al final terminar aprendiendo. Eh, y esto tiene la dificultad, bueno, intrínseca de que acá hay que producir la levadura, tener la cantidad necesaria para rociar. En cambio, en el vino o en la sidra, vos la vas haciendo crecer en la misma bodega, la escalás uno en 10, uno en 10, uno en 10, la tirás y ya está. No tenés ni que secar ni que embalar, porque la vas como haciendo a los pies de cuba, se llama, en la bodega. Y bueno, y a veces, nada, a veces me dejo estar con esa parte y tendría que seguir buscando líneas de financiación, eh, estimulando estos empresarios. Y una cosa importante es que en los números, por ahí si se juntan varios, termina rindiendo, si se forma como una cooperativa o este hombre lo vende como insumo a otros productores de la zona, ahí le va a cerrar. Pero también se tiene que arriesgar en un primer momento. Y eso es difícil. Sí, para la gente que es una pequeña o mediana Claro, empresa, tampoco es que ellos tienen, porque si te tendrías que imaginar que va a contratar a un, no sé, a un ingeniero químico para que le haga claro. la producción, básicamente. Sí, por lo menos Eh, tener, sí, 2 o 3 técnicos más de lo que ya tiene, un ingeniero a cargo o formado, o, sí, que no es fácil, o pagar asesoramiento ponerle de otros lugares también, como si fuera la planta piloto del PROIMI, asesora como servicio a empresas. Pero también requiere también tiempo, no solo dinero, sino también poner a punto un desarrollo a gran escala también requiere más investigación. Que nosotros con esta última tesis pienso llegar a producir a más escala, pero tampoco va a ser una escala comercial y esto del secado, que es importantísimo. ¿Mm? Pero bueno, si no se dan estos primeros pasos, tampoco se llega al último. Y Tal yo pienso cual. que otro Marcela, seguirá. lo último, justamente a eso te iba a decir, que Laura había iniciado en el laboratorio una línea con una tesis que están ahora
Marianita, retomando ya la estudiante de doctorado, está empezando a escribir, y en algún momento participamos de reuniones con la gente de las incubadoras de empresas que tiene la Universidad de Mar del Plata, y para mí una cosa, un registro que fue bastante interesante fue que la persona esa, que ya había acompañado a un montón de proyectos de este estilo, la pregunta era quiénes eran los que desde los laboratorios tenían interés en pasarse a una empresa. O sea, es quién, y ahí como el que lo siga, como que yo en ese momento entendí que había como una edad de corte, casi como te diría, no sé ahora, que no tengo el registro preciso, pero como decirte, tenés que tener menos de 40 para ya manejando la cuestión del básica, tener además ese interés que no todos nosotros tenemos de dar el pasito para sacar la cuestión afuera a un emprendimiento económico, que digamos... Claro. Sí, sí, yo lo pienso como que es así, tiene que ser, no sé, alguien que hizo el doctorado y el postdoc y ahí más o menos meterse en la empresa y meterse de cabeza con todas las variables de la empresa y ya olvidarse de la parte de investigación. Sí, sí. Es interesante. Sí, sí. Tiene que haber... Es difícil pasarse de la ciencia y de la investigación a Claro. formar una empresa. Me parece que no abunda ese flujo Claro. de gente de la ciencia, de la academia a la empresa. Pero Sí, sí. necesitas también formación para poder, Claro, o sea, no es seguro, que claro. así, sino uno, qué sé yo. Tiene que ser un grupo Parece que requerís interdisciplinario. formación, por supuesto. Claro, que es necesitas interesante. algún cabeza de Aparte, ingeniero Claro. que pueda Claro, lo que manejar el necesitas, escalado y manejar como el Y lenguaje el de la marketing, también ciencia la parte básica, marketing, claro. tal cual. yo quiero adicionar en relación a eso, porque aparte es como otro mundo, es otro lenguaje. Yo estuve el año pasado, vieron que mandaron como unas mesas redondas de Bio Argentina 2020 o algo así. Yo he ido, sí. Bueno, yo me anoté y participé en 2 entrevistas, una con Elea y otra con, creo que Arcor. No saben, bueno, con Elea no tanto, porque había 4 personas del otro lado que por lo menos me miraban con otra cara. ¿Viste? Estaba yo sentada y en esa Adriana no se pudo conectar y el chico que nos ayudó a hacer el plan de negocio. Nosotros estábamos por un país de startup. Sí. Y estaba el chico el que nos ayudó con el plan de negocios, o sea que estábamos nosotros 2. En esa de Elea estuvo todo mucho mejor, pero en la entrevista con Arcor, que era una chica, una señora, yo nunca me había sentido tan mal en mi vida como con esa entrevista, porque iba tan cizaña y tan con esto de la empresa Al y hueso. tan... Claro, tan al hueso. ¿Y vos qué me vas a dar? Porque después los investigadores se olvidan de que a nosotros nos entregan un producto y que les falta esto y que les falta esto. Y yo decía, bueno, no, y nosotros en el laboratorio hacemos... pero estaba cizaña mal, pero yo lo mal que lo pasé, no quería cortar. Sí. No sabía dónde, decir que eran de estas de 5 minutos y pasas a otra cosa. No veía la hora que pasen los 5 minutos. Sí, esos escritorios que vas cambiando, yo he ido, sí. Claro, pero era virtual. Pero no veía la hora de que pasara viste, de que los 5 minutos y se corte. Porque me sentí mal. Claro, claro. Porque, no sé, porque era otro lenguaje el que estábamos hablando. Sí, claro, yo noté, de última, noté que los de Elea, capaz, incluso yo les dije eso. Ellos se ve que como tienen productos en común, vieron que tienen ese shampoo y cosas que tienen en común con lo de CONICET, se ve que ellos ya están más cancheros en el diálogo con nosotros y me parece que ya saben cómo viene la mano, pero la de Arcon me pareció que se ve que, no sé si... Y entonces muy al cuello me pareció que fue con las reglamentaciones, con esto. No, además es una empresa re grande, tipo multinacional. Multinacional, nada que ver con estos productores chicos. Yo decía, claro, yo dije, ¿en qué me metí? Bueno, Marce, mira, hay una última pregunta que me dice Mariana Costa, quiere hacerte una pregunta si no estás cansada, y bueno, después si no hay más preguntas ya te liberamos porque... Bueno. Mariana, a ver. Bueno, muchas gracias, súper interesante la charla. Una pregunta rapidita.
Quería saber a qué le atribuyen ustedes esa diferencia que vieron cuando usan el medio optimizado. O sea, es un medio que hace que la biomasa crezca más rápido, que haya más biomasa, pero ven después la diferencia en la biomasa o no sé qué. Claro, creo que tuve que explicar todo medio rápido porque digo, saqué cosas también. Era que nosotros dijimos, bueno, la optimizada crece más, tenés más levaduras por mililitro, más células, pero ¿será buena antagonista? Entonces comparamos la optimizada y la no optimizada y vimos que en todo el tema del estrés oxidativo estaba mejor preparada en la que crecía en el medio no optimizado. Las cosas que medimos, las especies ROS, la catalasa, el glutatión, bueno, todo eso demostraba que es como que al estar más estresada, después lograba colonizar, el acondicionamiento fisiológico la preparaba mejor para colonizar, atacar al patógeno. Es como hablábamos antes del laboratorio. Nosotros vamos a cualquier parte del mundo y ya, ¿no? Con un alambre lo arreglamos, porque estamos acostumbrados a la falta de recursos, a ingeniarnos con poco. Y otros dicen, ¿y ustedes cómo se le ocurrió? Porque siempre tenían de todo. Siempre tenían de todo, no tenían necesidad. La levadura que crecía libre con un montón de alimentos, esa después no sabía qué hacer cuando estaba arriba de la pera y con el patógeno, en pocas palabras. No estaba estresada como nosotros que nos ingeniamos que venga. Nos adaptamos. Bueno, Gracias. Marcela, creo que ya preguntas, ya no yo- tenemos yo- más. yo tengo nada. una más Tito, vos que Tito. estoy levantando desde hoy temprano y no me dejan. Bueno, pero es que no te notaste en Muchas el chat. mujeres, viste Y que está la mano ahí levantada desde hace la más mano. de Solo media hora. Tenés razón, emoticón, Tito, solo dale. emoticón. No, no es emoticón. No, porque Mariana me dio el pie. Cuando optimizaron el crecimiento y los dos medios, vos dijiste que habían optimizado también la temperatura para alrededor de 13, más o menos. Sí. ¿Sí? ¿No sería mejor bajar más la temperatura, aunque tengas Es que menos probamos cepa? a 8. Por Pero, ejemplo, y más bajo, porque es ustedes... que después ya no te rinde el tiempo, porque crece tan lento que no sería, viste, la parte de productividad a nivel ingenieril, sería Claro. mucho el reactor, mucho insumo eléctrico, todo, y tiempo que se puede contaminar. Es decir, que sería mucho más lento a 4 grados. Ni siquiera lo hicimos a 8, a 13 y a 20. Y bueno, ese creció. Sí. Porque mi pregunta es si justamente cuando le bajás la temperatura no le permitiría condicionar para responder mejor. Porque después la incubación de la pera es entre 0 y 1 grado. Sí, por eso creció mejor, pero creció más contenta, pero después no era buena antagonista. Claro, bueno, por eso. Ahora estaba creciendo en un medio, bueno, en un medio favorable, después uno Sí, pero no que lo agua. estresaba. Claro, y hay un tiempo, porque uno entre que la lava, la cosecha, bueno, también ahí, bueno, las pasadas, la sorba y todo eso, bueno, un montón de días lleva lavarla, sacarlo del medio, que esté en agua. Después el día que te dicen que vayas el sábado, a veces pasan 15 días. Entonces todo ese tiempo también está guardada en frío y en agua, y en agua estéril. Y bueno, ahí es como otro acondicionamiento, que no lo estamos midiendo, que es medio de cultivo y después se quedó ahí en stand-by, sobreviviendo con la reserva para después volver a crecer en la pera. Eso no hemos estudiado, todos esos efectos. Pero sí, creció mejor a 13, pero después no era tan protagonista. Listo, gracias, Marcel. Bueno, Marcela, muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, por supuesto un gusto haber compartido este rato, habernos visto después de tanto tiempo y enterarnos un poco ¿En qué andaba? ¿En qué andabas? Bueno, yo te veo en Samige, pero bueno, la verdad que te agradecemos que nos hayas, este rato que nos hayas contado y nos hayas actualizado y sobre todo también por el hecho de compartir con, digamos, la parte emotiva de reencontrarnos de nuevo después de tanto tiempo con gente que a lo mejor hacía mucho que no veías o que no te veía. Un gusto, una gran alegría, un gusto y
Ojalá tuviera más tiempo de ir a visitarlos cuando voy. Y bueno, algunas veces les he escrito cuando estaba desesperada por algún reactivo o alguna necesidad. Que a veces decía, ¿a quién recurro? Porque como acá hay muy poca gente. Entonces sí, les agradezco mucho. Bueno. Y siempre van a estar en mi corazón. Bueno. Beso igualmente. grande, Marce. Bueno.